Muchachos, buenos días. Soy el profesor Peter Cuyán del curso de Economía. Hoy vamos a analizar lo que es el segundo capítulo del curso llamado División de la Economía, ¿ya? Normalmente cuando uno trata de analizar una ciencia, analizar un bosquejo del conocimiento, tiene que saber cómo está fraccionado ese conocimiento, ¿no? De tal manera que uno puede hablar de un fin teórico, puede hablar de un fin práctico, puede hablar de una economía pura, de una economía aplicada, pero la esencia está en lo siguiente, ¿no? Los economistas modernos sostienen que la economía tiene dos puntos de vista. Está por un lado la economía positiva y también va a estar la economía normativa, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a enfocar y poner algunos casos de aplicación para que este capítulo quede completamente, digamos, entendido, ¿ya? A ver, la economía positiva explica, escuchen bien esto, cómo son los hechos, es decir, cómo se presenta una realidad económica en un momento dado. Queremos enfocar el problema económico desde la perspectiva objetiva, ¿no? Por eso decimos que la economía positiva, al ser objetiva, va a estudiar hechos reales, ¿no? Dentro de ese esquema, como veremos en un instante, hay una subdivisión. Hay una parte que es netamente estadística, que se llama la economía descriptiva, y una parte netamente explicativa, netamente modular, que se llama la teoría económica. ¿Está bien? Bueno, y la otra parte de la ciencia económica moderna se llama economía normativa, conocida también como la política económica. Si ustedes observan netamente el cuadrito, se van a dar cuenta que la política económica no es otra cosa que una derivación, una aplicación pragmática de la teoría económica. Vamos a ver por qué. La economía normativa no explica, lo que hace es dar soluciones, ¿ya? Plantea cómo deben ser los hechos. Está bien claro ahí, cómo deben ser los hechos. Mientras la positiva nos dice cómo son los hechos, la normativa nos dice cómo deben ser. O sea que acá tenemos que enfocar algo netamente subjetivo o individual, que los economistas llaman los juicios de valor, ¿ya? Vamos a tratar de hacer una cuestión práctica acerca de estas diferencias entre economía positiva y normativa, ¿ya? A ver, vamos a plantear un hecho, concreto. Por ejemplo, podemos observar que muchos precios están subiendo. Entonces, la teoría económica, la macroeconomía nos dice que ese tema tiene que ver con un fenómeno llamado la inflación. Entonces, la inflación se define como el alza persistente del nivel general de los precios. Ya, pues bien, ¿qué tiene que ver con lo que estamos analizando? Si yo me pongo a analizar por qué subieron el precio de los alimentos, por qué subió el precio de la vivienda, por qué se encareció la educación, por qué se encareció, por ejemplo, los servicios en general, estamos descubriendo, me dejo entender, un fenómeno netamente positivo, porque estamos realizando el cómo es la realidad, estamos objetivizando cómo se presenta la realidad en un momento dado. La economía para eso tiene pues una serie de modelos, tiene una serie de datos que va a acumular para entender el tema inflacionario. Si yo digo, la inflación llegó a 2000%, por ejemplo, en Venezuela el año pasado, ese es un tema de carácter macroeconómico. Si yo digo, este año en el Perú la inflación va a subir ligeramente de 3% a 10% anual, estamos hablando también de un tema, ¿no?, de carácter positivo, ¿no? Positivo porque estamos diciendo cómo es la realidad en un momento dado. En cambio, la pregunta es, ¿no?, ¿y qué pasaría si queremos terminar con esa inflación? ¿Qué pasa si queremos reducir la inflación? Lo que tenemos que hacer es simplemente plantear medidas para reducir ese problema monetario. Por ejemplo, yo podría decir, para bajar la inflación, el Banco Central de Reserva tiene que reducir la masa monetaria. ¿Para qué? Para que la reducción de la masa monetaria genere menor liquidez en la economía y los precios se puedan estabilizar. ¿Cómo hacemos para reducir esa masa monetaria? Esa masa monetaria la tiene que controlar el Banco Central de Reserva, ¿está bien? Y para eso el Banco Central tiene herramientas como el encaje, ¿no?, el encaje bancario, la tasa de referencia, el mercado abierto de bonos, para tratar fundamentalmente de lograr ese objetivo.
Ya, yo de repente quiero bajar la inflación reduciendo la masa monetaria, pero otro economista dice no, la solución está en el control de precios. No hay que reducir la masa, sino hay que establecer un control de precios. Otro economista dirá no, para reducir la inflación tenemos que aumentar la productividad. Entonces tenemos tres posiciones que van a ser evidentemente juicios de valor diferenciados. Ahí la economía está siendo normativa porque estamos diciendo cómo deben ser los hechos, o sea, cómo debería ser enfocada una realidad. ¿Está bien? A ver, un segundo ejemplo. Un tema, a ver, social y a la vez macro que es muy complicado es el desempleo. Aunque en el Perú más hay subempleo que desempleo, pero ya, vamos al tema laboral. Según el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo el año 2019 llegó a casi 12% de la fuerza laboral. Entonces, si a mí me dicen que el desempleo llegó al 12%, significa que en el Perú hay casi 2 millones de personas sin empleo. Ese tema, ¿a quién va a corresponder, muchachos? Correspondería, obviamente, a la economía positiva, porque estamos diciendo cómo son los hechos, o sea, estamos diciendo cómo es la realidad. ¿No es cierto? Aquí no hay juicio de valor. El economista A, el economista B o el economista Z saben perfectamente que ese es un tema de carácter concreto, de carácter real. Ahora, a ver, otra información. Me dicen que el desempleo ha aumentado más en el campo que en la ciudad y por lo tanto provocará migraciones hacia las ciudades en los próximos meses. Ese tema también es parte de la economía positiva, porque estamos diciendo cómo son los hechos, ¿no? Y me dicen que el desempleo afecta más a los jóvenes que a las personas adultas, ¿no? Quiere decir entonces que hay un problema también ahí social de carácter, digamos, ¿no? Macro o de carácter generalizado. Ese tema también corresponde a la economía positiva. O me pueden decir también que hay más mujeres que hombres desempleados. También es un tema de economía positiva. Ahora, mira las posiciones que tiene la normativa. El economista A dice, para acabar con el desempleo hay que aumentar la inversión privada, hay que fomentar que las microempresas o las pequeñas empresas no generen trabajo. Ya, el economista B le dice, pero ¿cómo vas a hacer para que las pequeñas y las microempresas puedan generar empleo? El Estado es necesario, el Estado tiene que subsidiar a las empresas para generar trabajo. Y el economista Z dice, no, que el empleo se tiene que generar de manera individual, ¿no? Fomentando el autoempleo en las personas. Entonces, vamos a ver que ahí la economía ya no es positiva, se vuelve normativa porque me está diciendo cómo deben ser los hechos. O sea, ya se plantea las soluciones o lo que llamamos comúnmente los juicios de valor, ¿ya? Esa sería entonces la implicancia. A ver, dentro de la economía positiva, muchachos, vamos a tener dos campos, ¿ya? El primer campo es netamente estadístico, se le conoce como la economía descriptiva. Y luego, cuando esta economía empieza a utilizar su información, va a nutrir a una rama que se llama la teoría económica. No puede haber teoría económica si antes no ha habido información. Por eso decimos que la economía descriptiva observa y describe la realidad. Observa y describe la realidad. ¿Cómo lo observa? A través de una fuente de datos, ¿no? Por ejemplo, a ver, a veces escuchamos a los opinólogos, a los políticos, a los propios economistas que dicen, ¿no? El desempleo está en 12% de la fuerza laboral. Ya, ese tema, por ejemplo, es netamente estadístico. Ahí estamos haciendo economía descriptiva. O me dicen, por ejemplo, que la balanza de pagos este año va a tener, por la crisis mundial que hay, va a haber un problema de déficit en la balanza de pagos, ¿no? Y que más o menos en el Perú nuestras reservas van a bajar en casi 25%. Ese tema también tiene que ver con la información. Por eso se le conoce como la economía descriptiva, o sea, describe la realidad en un momento dado a través de la información, ¿ya? Y eso servirá de base para que los economistas puedan formular la llamada teoría económica. Si nosotros vemos la definición, la teoría económica elabora leyes, o sea, principios universales, elabora modelos, ¿no es cierto? O sea, elabora esquemas, simplificación. Cuando uno observa cuadros estadísticos, observa cónicas, gráficas acerca de un tema económico, eso se llaman modelos. Una ecuación, por ejemplo, también es una forma de elaborar un modelo. Pero también
la economía puede pronosticar, ¿no? Puede predecir qué va a pasar, ¿no es cierto?, más adelante con algunas variables, tanto micro como macro. Por ejemplo, a ver, yo digo, si el precio aumenta, la cantidad demandada de un producto se reduce. Ya, eso es una teoría económica, pero en este caso estamos haciendo una ley que se conoce como la ley de la demanda, ¿no? Subiendo el precio, baja la cantidad demandada. Bajando el precio, sube la cantidad demandada. Si esa ley la llevo a un gráfico, la llevo a un cuadrito, estoy haciendo un modelo. Y si ese modelo me permite predecir, evidentemente vamos a generar ya pues una teoría, ¿no? Una teoría aplicada, que en este caso sería la política económica. Por ejemplo, yo quiero que en el Perú baje el consumo de cigarrillos, ¿no? Porque son nocivos, hacen daño a la salud. Entonces el gobierno tendría que subir el precio de los cigarrillos, ¿no? Y para subir el precio de los cigarrillos debería subirle los impuestos. O sea, eso ya es una forma de cómo la economía ahí se vuelve pues ya una norma, ¿no? Pero acá la teoría económica lo único que hace es elaborar explicación a los digamos, resultados que ha obtenido la economía descriptiva, ¿ya? Ahora, la teoría económica, para su mejor análisis, se divide en dos campos, ¿no? El primero se llama la microeconomía y el segundo se llama la macroeconomía. Pero vamos a llamarle en forma ya general así. Está el análisis microeconómico y el análisis macroeconómico. Aquí también hay bastante dificultad a la hora de definir, ¿no?, micro y macroeconomía. Si nos dejamos llevar por la etimología, microeconomía sería la economía en una magnitud individual o pequeña, ¿no? Y la macroeconomía sería la explicación agregada, integral de esa realidad. Sin embargo, vamos a hacer una cosa bien metafórica, ¿no? Bien comparada o supuesta. Muchachos, si yo pregunto qué es un bosque, ¿ustedes qué me dirían? Es un conjunto de árboles. Ahora, ¿cuánto mide ese bosque? No lo sabemos. ¿Cuántos árboles hay en ese bosque? No lo sabemos. Solamente sabemos que el bosque es el agregado y el árbol es el individual o el elemento personal. Igualito pasa en la teoría económica. La microeconomía es el árbol del sistema y la macroeconomía es el bosque. Entonces de ahí podemos llegar a una pequeña diferencia. Por ejemplo, yo digo, sube el precio del pan ciabatta. Ya ese es un tema microeconómico, porque estamos viendo un individuo, un elemento, un mercado, un grupo de consumidores, un grupo de empresas. Ese tema es microeconómico, ¿ya? ¿Cuánto subió? No nos interesa, simplemente el fenómeno es subió el precio de ese tipo de pan. Pero si me dicen la inflación en el Perú ha subido, ese tema ya corresponde a la macroeconomía, porque ya estamos viendo cómo está subiendo el precio no de un producto, sino de todo un conjunto de productos que forman la canasta familiar. A mí me dicen, Pedro fue despedido de su empleo en el restaurante, se encargaba de ser el mozo. Ya. Ese tema de desempleo va a ser analizado por la microeconomía, porque es un tema individual. Pero si me dicen el desempleo en el Perú va a subir o ha subido en 6%, ese tema ya sería macro, porque estamos enfocando el aspecto integral o agregado. Por eso a la microeconomía se le llama teoría de los precios, porque estudia la formación de los mercados. Estudia básicamente 4 temas. Primero, cómo se comporta el consumidor, ¿no? O sea, la actitud del consumidor en el mercado. Cómo el consumidor satisface sus necesidades, cuál es el problema de elegir entre la canasta de consumo que debe comprar, cómo maximiza su satisfacción, o sea, cómo maximiza su utilidad marginal. Ese tema es microeconómico. Segundo punto de la microeconomía, la teoría de la producción. O sea, cómo las empresas deciden el proceso productivo más eficiente, ¿no? De qué manera organizan sus recursos, de qué manera se organizan, digamos, de manera eficiente, ¿no? De qué manera deciden cuánto van a producir, ¿no? Cómo van a hacer sus metas de productividad marginal, de productividad unitaria, entre otras cosas. El tercer punto de vista es la teoría del mercado. O sea, cómo las empresas ingresan a la competencia, cuál es el ideal de la economía, que es la competencia perfecta, aunque en la práctica es imperfecta, por qué se forman los monopolios,
por qué los temas de marketing, los temas de publicidad hoy son determinantes, ¿no? Esos temas evidentemente son parte también de la microeconomía. Y también la microeconomía va a analizar, por ejemplo, el mercado, pero ya a nivel del equilibrio, ¿no? O sea, cómo los productores y consumidores interactúan para formar el precio, ¿no? O sea, para determinar, por ejemplo, el equilibrio, por qué se forma el mercado negro, por qué aparece la especulación, ¿no? Claro, desde el punto de vista todo formal. ¿Por qué tenemos a ver una demanda muy elástica en algunos bienes? ¿Por qué otros bienes son inelásticos? Esos temas van a ser explicados por el análisis microeconómico. En cambio, la macroeconomía es la teoría de los agregados. ¿Por qué se llaman agregados? Como lo dijimos en la metáfora, el agregado viene a ser el conjunto, el bosque, ¿no? Acá estamos reuniendo a todos los árboles, a toda la economía del consumidor, a toda la economía de los productores, a toda la economía de los mercados, a la economía del equilibrio, pero ya de manera integral. Por eso que la macroeconomía, por lo general, abarca 4 sectores, ¿no? Está por un lado el sector real, ¿no? Que es el sector de la producción, los agregados físicos, por ejemplo, por qué aumentó el Producto Bruto Interno, por qué este PBI se ha puesto en recesión, ¿no? ¿Por qué aumentó la inversión pública? ¿Por qué las exportaciones han caído? Eso se llama sector real. Luego viene el llamado sector externo, que justamente está concatenado, porque el sector externo lo que va a hacer es interpretar, por ejemplo, la balanza de pagos, interpretar por qué las reservas internacionales han caído, por qué hay un déficit en la balanza comercial. Esos temas tienen que ver con el sector externo. Luego viene el sector financiero, ¿no? Que engloba pues lo que es la teoría monetaria, la teoría inflacionaria, la teoría, por ejemplo, de la organización bancaria, ¿no? Temas que tienen que ver con la liquidez de un sistema. Y también estaría el sector público, ¿no? Que es básicamente la importancia que tiene el Estado dentro de la actividad económica. Vamos a establecer, ya que esto está muy en boga actualmente, ¿cuál es el papel del Estado según la teoría macroeconómica? La macroeconomía dice que el Estado desempeña 4 funciones, ¿no? Primero, la función proveedora, que es la función de generar pues bienestar a la gente, darles carreteras, escuelas, hospitales. Luego viene la función reguladora, que es obviamente la función de intervenir en la economía para evitar que el mercado no tenga pues las fallas que estábamos acostumbrados, ¿no? Para combatir la especulación, el abuso al consumidor. Luego viene la función de carácter redistributiva, ¿no? Que es la función netamente asistencial que el Estado brinda. Y luego viene la llamada función fiscalizadora, que es una de las funciones de repente más polémicas que el Estado puede disponer, ¿ya? Entonces ahí tenemos entonces lo que es el enfoque de la teoría económica en sus 2, digamos, opciones, tanto la micro como la macroeconomía. Y por último tendríamos la política económica, ¿ya? Si nosotros vemos el esquema, la política económica no es otra cosa que la aplicación de la teoría económica a una realidad. Ahí lo dice bien claro, aplica la teoría a la realidad, pero guarda con esto, la política económica dependerá de los juicios de valor. Es decir, los economistas nunca van a tener acuerdos universales al 100%, un consenso general para ver cómo solucionamos un determinado problema. Por ejemplo, en los años 80 en el Perú tuvimos 2 gobernantes, 2 gobiernos que, bueno, realmente manejaron la economía de manera desastrosa. Primero fue el periodo belaundista, ¿no? Fernando Belaúnde, que generó una recesión brutal, y luego viene la cereza del pastel, que fue el gobierno de Alan García, ¿no? El primer gobierno, que generó una crisis de inflación que nadie quiere recordar. Entonces, ¿por qué tuvimos tanta recesión y tanta inflación? ¿Por qué retrocedimos casi 40 años en el desarrollo económico? Eso es consecuencia de las políticas económicas. Luego hemos aplicado políticas económicas de recuperación, políticas económicas de expansión, y hemos tenido casi 20 años, ¿no? consecutivos de crecimiento económico. Bueno, la política económica, muchachos, puede tener 2 sentidos. Puede ser fiscal o también puede ser monetaria. ¿Cuál es la diferencia?
que la política fiscal está manejada directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este es el manejo del presupuesto, básicamente, el manejo tributario, el manejo de los ingresos que el Estado debe tener, cómo el Estado ejecuta el gasto público, cómo el Estado se endeuda públicamente, tanto a nivel interno como externo, es el manejo fiscal. Eso es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Si a mí me dicen, se va a subsidiar el desempleo, se va a subvencionar a la gente que no está comiendo, entonces estamos hablando de un manejo fiscal, ¿ya? Y luego viene la política monetaria, que es el complemento de la fiscal, porque la monetaria está articulada debido a que está manejada por el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva lo que hace es controlar la cantidad de dinero que está en circulación. El Banco Central de Reserva lo que hace es administrar las reservas internacionales. Otra función que tiene el Banco Central es regular el crédito del sistema financiero. Por eso todo el control de las variables monetarias van a estar a cargo del Banco Central de Reserva, ¿ya? Entonces, articulando la monetaria y la fiscal, vamos a tener la política económica, cuyos objetivos básicamente son tres, ¿no? Primero, la estabilidad, ¿no? La estabilidad económica. Luego, consecutivamente, vendrá el crecimiento y luego viene la redistribución social, ¿ya? Eso vamos a enfocar en un instante.